La niebla apenas se había levantado en la bahía de Mazatlán cuando preparé la mesa en mi casa estilo colonial en la calle Morelos. Los domingos siempre fueron mi ritual: pollo asado, pan artesanal del mercado local y rosas recién cortadas del pequeño jardín que aún cuidaba sola. Quería que mi hija, su esposo y sus suegros se sintieran bienvenidos, aunque a menudo me sentía como una extraña en mi propia casa. Estábamos a mitad de la comida cuando ocurrió. Elvira, la madre de mi yerno, le preguntó a Nayeli si aún ayudaría con una recaudación de fondos en Culiacán el próximo fin de semana. Le recordé suavemente que ya habíamos planeado un taller de encuadernación juntas en mi estudio, algo que ella había prometido hace meses. Nayeli dejó el tenedor y me miró fijamente. Solo respondo a mis suegros, dijo, cada palabra precisa, pulida y definitiva. El aire se volvió denso. Mi yerno bajó la mirada a su plato, sin decir nada. Elvira esbozó una sonrisa tenue, como si mi desaparición fuera su silenciosa victoria. Isaac pasó la sal por la mesa, tranquilo como piedra. Me tragué las palabras que subían por mi garganta: mi casa, mi mesa, mi comida, y aún así me habían desechado con una sola frase. Quise preguntar si recordaba quién pagaba la hipoteca cada mes, o quién la llevaba a los ensayos en la secundaria cuando su padre nunca regresó del mar, pero solo doblé mi servilleta y la coloqué cuidadosamente junto a mi plato. El resto de la comida continuó con una alegría forzada. La conversación giró en torno al clima en la carretera hacia el sur, los nuevos planes para la casa de los Vargas en Culiacán y el cronograma de la recaudación. Mi voz no tenía lugar en ella. Cuando se fueron esa tarde, el sonido de la puerta principal al cerrarse se sintió como un veredicto que ya no podía ignorar, empujándome hacia los recuerdos de lo que había costado mantener este silencio. Después de que la puerta se cerró tras ellos, caminé por la cocina recogiendo los platos. Aunque mis manos se movían sin pensar, las palabras aún resonaban, afiladas como vidrio. Para no romperme, mi mente retrocedió a años que había enterrado hace mucho. Hace 27 años, la Guardia Costera llamó. Un barco pesquero había desaparecido en la niebla frente a la costa de Puerto Vallarta. Al anochecer, confirmaron lo que ya temía mi esposo: no volvería a casa. Parada en el acantilado, con el viento tirando de mi abrigo, me prometí que Nayeli nunca conocería el hambre, que nunca sentiría esa ausencia otra vez. Volví a mi oficio: encuadernar y reparar libros. El Museo Municipal en la calle Juárez me mantuvo ocupada con registros deformados por la humedad, páginas frágiles que necesitaban costuras. Por las noches, después de que Nayeli dormía, trabajaba a la luz de una lámpara, con los dedos en carne viva por el pegamento y el hilo. Saltaba comidas para que ella pudiera repetir. Las vacaciones eran solo caminatas por el Parque Sinaloa con sándwiches envueltos en papel encerado, porque la hipoteca de la casa colonial tenía que pagarse a tiempo. Con cada sacrificio, me decía que la paciencia era la moneda que compraba lealtad. Si era lo suficientemente constante, si daba lo suficiente, Nayeli lo vería. Ella entendería. Pero los hijos no llevan un registro de la devoción. Miden la presencia en el momento, no las elecciones silenciosas que mantenían las luces encendidas y la colegiatura pagada. A medida que crecía, tragué desaires y silencios, creyendo que la resistencia misma probaría mi valor. Y ahora, después de todos esos años de trabajo callado, podía sentarse en mi mesa y declarar que mi voz no tenía peso. Mi error fue pensar que la paciencia sola podía enseñar respeto. Puse el último plato en el fregadero, apagué la luz y dejé que la casa cayera en el silencio. Mañana traería su influencia otra vez, importada e implacable, como si mi propio tejado se hubiera convertido en un anexo del suyo. En las semanas siguientes, comencé a notar cómo las costumbres de los Vargas se filtraban en mis propias paredes. Elvira comentaba sobre cómo estaban organizados los estantes de mi despensa, insistiendo en que los productos secos debían estar en frascos de vidrio alineados por altura. Isaac se reía de las colchas viejas dobladas en la sala.
sugiriendo que las reemplazara con una decoración decente. Sus voces cargaban el peso de la autoridad no solo en su casa en Culiacán, sino también aquí, en la mía. Nayeli repetía sus frases como si fueran evangelio. Así es como se debe llevar una casa, decía, ajustando los frascos que Elvira había tocado. Si ofrecía una opinión diferente, sonreía cortésmente y añadía, bueno, así no lo hacen mamá y papá. Ya no se refería a mí. Leonel observaba los intercambios en silencio, con el tenedor suspendido sobre el plato o la mano apretando su teléfono. Cuando lo presionaban, murmuraba que no valía la pena pelear, pero su silencio nunca era neutral. Se inclinaba hacia sus padres, dejándome parada al otro lado de una línea trazada en mi propia cocina. Las facturas también comenzaron a pasar por su filtro. Llegó un aviso de la compañía de agua y Nayeli lo reenvió a Elvira para aprobación del presupuesto. Cuando pregunté por qué, se encogió de hombros. Es más fácil cuando ellos llevan la cuenta. Más fácil para quien pensé, mirando el sobre con mi nombre claramente impreso. Cada nueva intromisión parecía pequeña por sí sola, pero juntas tejieron una red que sujetaba a mi hija más fuerte de lo que yo jamás podría: mi casa, mi nombre en la escritura. Y aún así mis palabras apenas rozaban la superficie sin hundirse. Me decía que el silencio era estratégico, que resistir solo la empujaría más hacia su órbita, pero cada concesión arrancaba otro pedazo de terreno, hasta que apenas podía distinguir dónde terminaba mi tejado y comenzaba el suyo. El día en que esa confusión se convirtió en una humillación pública no estaba lejos. El primer viernes del mes, las calles del centro histórico de Mazatlán se llenaron de música y el olor a elote asado. Tenía una mesa cerca del Museo Regional, mostrando algunos registros restaurados y encuadernaciones. Era mi manera de recordarle a la comunidad que aún trabajaba con mis manos, que aún aportaba algo digno de atención. Nayeli llegó con Elvira e Isaac a cuestas, Leonel siguiéndolos cortésmente. Al principio, sentí un destello de orgullo al verla entre mis libros. Tocó las cubiertas de cuero gastado, pasando los dedos por las costuras. Por un momento, pensé que podría recordar las noches en que se sentaba en la mesa de la cocina, viéndome coser lomos a la luz de la lámpara. Pero la voz de Elvira cortó el aire. Son encantadores, dijo, lo bastante alto para que la pequeña multitud cercana la oyera. Aunque, claro, la verdadera autoridad en la vida de Nayeli está en Culiacán. Rió ligeramente, como si fuera un cumplido. E Isaac asintió como si el asunto fuera obvio. El calor me subió al pecho, pero mi boca permaneció cerrada. La gente que miraba sonrió incómoda y siguió adelante. Me concentré en ordenar un montón de folletos. Aunque mis manos temblaban, fue Carmela, mi vecina de la calle Morelos, quien me miró desde el otro lado de la mesa. Más tarde, cuando la multitud se dispersó, se acercó y susurró: «Dejas que te borren frente a todos». Sus palabras dolieron, no por ser crueles, sino por ser ciertas. Empaqué mis materiales en silencio. El aire nocturno pesado con sal y niebla, el orgullo por mi oficio me había llevado allí. Pero me fui con nada más que el eco de una risa resonando contra las paredes de ladrillo, empujándome de vuelta a los frágiles límites de mi propia casa, donde la próxima fractura esperaba. El jueves siguiente regresé del museo y encontré la puerta lateral de mi estudio sin seguro. Al principio pensé que lo había olvidado, aunque nunca lo hacía. Dentro, el olor a café y perfume aún flotaba. Las voces apenas habían abandonado el espacio. En la mesa de trabajo yacía un registro del condado de 1892, un archivo de envíos de madera a través de la bahía de Mazatlán. Su cubierta de tela estaba deformada, con un brillo húmedo de una bebida derramada empapando una esquina. Toqué la página con cuidado, la tinta borrosa. Un registro irreemplazable arruinado. Mi respiración se detuvo. No pasó una hora cuando apareció Leonel. Casual.
haciendo sonar la llave de repuesto que le había prestado semanas antes cuando dijo que necesitaba recoger un cargador. Elvira y Nayeli lo seguían, riendo sobre notas para alguna recaudación. ¿Qué hacían aquí? Mi voz tembló. Pero mantuve mi posición entre ellos y el registro dañado. La sonrisa de Elvira se congeló. Solo necesitábamos un lugar tranquilo para planear. ¿Tienes un estudio tan conveniente? Levanté el registro para que lo vieran. Esto es propiedad del condado. Yo soy responsable de él. ¿Entienden lo que han hecho? Leonel murmuró que solo fue un accidente. Elvira frotó la mancha con su bufanda, como si eso lo borrara. Nayeli, sin embargo, apretó la mandíbula. Mamá, dijo con calma, solo respondo a mis suegros. La frase cayó de nuevo, tan pulida y afilada como la primera vez. El libro se hundió en mis manos. Quise gritar, exigir cómo podía valorarme tan poco después de todos los años que la sostuve a través de tormentas, deudas y duelo. En cambio, volví a colocar el registro con cuidado en su caja. Cerré la tapa y ajusté el pestillo. No salieron más palabras. Recogieron sus papeles y se fueron como si yo fuera una empleada doméstica, cuya queja no merecía atención. Cuando la puerta se cerró, me senté en mi escritorio, mirando la esquina arruinada de la historia Hans. Esa noche no pude dormir, sabiendo que el silencio ya no era protección, era complicidad. A la mañana siguiente, hice una cita en la calle Hidalgo con un abogado cuya tarjeta había guardado durante años, esperando el momento en que finalmente admitiría que podría necesitarlo. La oficina de Rafael Arciniega estaba sobre una panadería en la calle Hidalgo. Con el aroma a pan subiendo por las tablas del suelo, aferré una carpeta con documentos, la hipoteca, la escritura, los recibos de servicios, todos con mi nombre solo. Mis manos sudaban contra el papel, como si la tinta pudiera desvanecerse bajo mi tacto. Rafael era más joven de lo que esperaba, pero firme en su trato. Estudió cada página con cuidado, golpeando su pluma contra la escritura. Señora Morales, usted es la única dueña. Eso significa que el control de esta propiedad está en sus manos. Cualquier otra persona que esté aquí es un invitado, y su estancia depende enteramente de su consentimiento. Las palabras debieron tranquilizarme, pero pesaron más de lo que imaginaba. Nunca había pensado en mi hija como una invitada. Era sangre de mi sangre, la razón por la que mantenía esta casa. Se inclinó hacia adelante. Servicios, planes telefónicos, cuentas de streaming, usted los paga todos. Eso le da poder. Si se cruzan los límites, tiene derecho a cancelar servicios o retirar a las personas de esas cuentas. En cuanto a la casa, puede cambiar las cerraduras. La ley de México lo permite, siempre que maneje las pertenencias razonablemente y evite confrontaciones. Asentí, tragando el filo del dolor. Se siente cruel, admití. No es crueldad, dijo con firmeza. Es claridad. La autoridad y la responsabilidad van de la mano. Si se niega su autoridad, también se niega su obligación. Describió los pasos: inventariar pertenencias, fotografiar cada habitación, guardar los artículos de forma segura y emitir un aviso escrito de condiciones. Cada instrucción sonaba menos como una batalla y más como supervivencia. Caminando de regreso por la calle Hidalgo, con la carpeta pesada en los brazos, sentí el extraño peso dual del poder y la tristeza. Tenía la ley de mi lado, pero el costo de usarla significaba trazar una línea a través de mi propia hija. Esa noche, redacté una carta en mi cocina. Las palabras salían lentas, cada una sabiendo a ceniza, pero cuando firmé mi nombre, la pluma se sintió más firme que en años. Doblé el papel, lo metí en un sobre y lo dejé a un lado, esperando el momento en que finalmente necesitaría enviarlo. A la mañana siguiente, me levanté antes de que la niebla se disipara en la bahía. Las palabras de Rafael resonaron durante la noche, constantes como un metrónomo. La autoridad y la responsabilidad van juntas. Sabía lo que tenía que hacer. Comencé con un cuaderno, yendo de habitación en habitación, anotando cada artículo que pertenecía a Nayeli y Leonel.
ropa en el baúl de cedro, artículos de baño en el cuarto de arriba, la tableta cargando en la mesita de noche. Fotografié cada espacio, fechando los archivos, e imprimí una lista. Cuando terminé, el montón de páginas se sentía como una armadura. Carmela vino a mi pedido. Observó mientras empaquetaba las pertenencias, sellando cada caja con cinta y escribiendo sus nombres en las solapas. No estás siendo cruel, me recordó. Estás siendo cuidadosa, aún así. Mi garganta se apretó mientras doblaba las bufandas de Nayeli, regalos que alguna vez elegí para sus cumpleaños. Una vez que las cajas estuvieron apiladas ordenadamente en la sala, pasé a los registros de otro tipo mis cuentas. Ingresé al sistema del proveedor de telefonía y eliminé sus líneas. El correo de confirmación llegó en minutos. Luego el cable, el internet, los servicios de streaming, cada uno programado para terminación o cambio de contraseña. Con cada clic, se cortaba un hilo de obligación. A mediodía, caminé por la calle Morelos hasta el cerrajero. Para la noche, los cilindros estaban cambiados, nuevas llaves de latón cortadas. Presioné una en la mano de Carmela para que la guardara. Las demás las mantuve en un llavero, con sus bordes afilados contra mi palma. Finalmente, abrí el sobre que había preparado días antes. Mi carta era breve, despojada de adornos. Si solo respondes a tus suegros, que ellos provean. Tus pertenencias están empaquetadas y listas. El acceso a esta casa es solo con cita previa. La recogida es esta noche. La leí 2 veces, estabilizando mi respiración. Y luego la envié por correo electrónico a Nayeli y Leonel. El mensaje salió de mi bandeja con un leve silbido. El sonido de una puerta cerrándose en el aire digital. Cuando cerré la laptop, la casa a mi alrededor se sintió extrañamente más ligera. Aunque el silencio resonaba, por primera vez en años, sentí los bordes de mi propia autoridad regresar, esperando el golpe inevitable que probaría si realmente lo decía en serio. Para cuando los faros cortaron la niebla en la calle Morelos, las cajas ya estaban apiladas ordenadamente en el porche. Me quedé dentro, junto a la puerta principal, con el llavero frío en mi bolsillo, mientras las figuras subían por el camino. Leonel iba al frente, Elvira cerca, Isaac con la postura rígida de un hombre listo para la batalla. Nayeli los seguía, su rostro ilegible en el tenue resplandor. La voz de Leonel fue la primera en romper la niebla. «¿Cambiaste las cerraduras?» «Sí», respondí. Mi tono era firme, casi suave. «Las pertenencias están listas. Pueden cargarlas en su coche». La risa de Elvira fue cortante. «No puedes estar hablando en serio. Echar a tu propia hija. ¿Qué clase de madre hace esto?» La miré directamente. Una madre a la que le dijeron que su autoridad termina en este umbral. La autoridad y la responsabilidad van juntas. Sin una, no cargo con la otra. Isaac dio un paso adelante, su aliento visible en el frío. «Te arrepentirás de esto. Las familias no sobreviven a ultimátums. Las familias tampoco sobreviven a la anulación», respondí. «Esta casa es mía. El respeto es la única condición para vivir en ella». Por un momento, la niebla silenció todo. Incluso la rebeldía de Elvira vaciló. Leonel cambió el peso de su cuerpo. Luego se agachó para levantar la primera caja, sin decir otra palabra. Isaac lo siguió, murmurando, pero aún cargando. Elvira protestó por lo bajo, pero sus manos permanecieron vacías. Nayeli se quedó inmóvil al pie de los escalones. Sus ojos pasaron de las cajas a la puerta, luego a mí. Pensé que podría hablar, pero no dijo nada. Solo asentí, sin ofrecer enojo ni súplica. Solo el límite que debía haber trazado hace años. Cuando cargaron la última caja, Leonel cerró el maletero con un golpe hueco. Se alejaron en la niebla, las luces traseras tragadas por la noche. Cerré la puerta con llave. Me apoyé en ella y escuché el silencio. La casa ya no llevaba sus voces, solo el eco de mi propia decisión. Y en ese silencio, el costo y la claridad de todo se asentaron sobre mí.
esperando lo que el silencio enseñaría después. La mañana después de que se fueron, la casa se sentía vacía, pero no hostil. Preparé café y lo llevé al estudio, donde el registro dañado aún estaba en una caja en la mesa del rincón. Con manos cuidadosas, comencé el lento proceso de reparación. Cada puntada que daba en el lomo desgastado me recordaba que las cosas rotas podían arreglarse, aunque las cicatrices siempre permanecerían. Los días pasaron en calma, sin interrupciones constantes. Trabajé más horas, restauré el orden en mis estantes y caminé por los senderos de helechos en el Parque Sinaloa. Los altos árboles me dieron perspectiva, siglos de resistencia en silencio. Su fuerza, no en el ruido, sino en sus raíces. Las noticias llegaron desde Culiacán, a través de conocidos comunes. Nayeli vivía bajo reglas más estrictas de lo que esperaba. Elvira dictaba las listas de compras. Isaac controlaba los presupuestos del hogar y Leonel se quedaba hasta tarde en el trabajo para evitar su supervisión constante. Mi hija había cambiado mi paciencia silenciosa por su mando rígido. Una noche sonó el teléfono. Casi no contesto, pero el número era familiar. La voz de Nayeli llegó, temblorosa. No dijo nada al principio, solo el sonido de su respiración en la línea. Luego, un sollozo apagado. Esperé, dándole espacio. Susurró mi nombre una vez, luego volvió a callar. Cuando finalmente colgó, el peso de lo que no dijo se quedó más pesado que cualquier palabra. Dejé el teléfono con suavidad, mirando las llaves de latón en la encimera. No corrí tras ella, ni le rogué que volviera. El amor se había convertido en algo más, ahora provisión. Sí, pero provisión con límites. No la rescataría de las lecciones que ella misma eligió. Y así esperé, sabiendo que el silencio mismo estaba moldeando la próxima puerta que algún día podría pedir abrir. Era una tarde brillante y ventosa cuando vi su figura al final del camino. Nayeli estaba allí, insegura, con el abrigo ajustado, el cabello atrapado por las ráfagas de la bahía de Mazatlán. No llevaba nada más que su propia vacilación. Cuando abrí la puerta, no dio un paso adelante de inmediato. Sus ojos estaban enrojecidos, y por un largo momento ninguna de las dos habló. Finalmente, dijo, me equivoqué. Su voz se quebró. Dejé que sus palabras se convirtieran en las mías. Dejé que te borraran. Dejé que sus palabras se asentaran antes de responder. Esta casa no es un trofeo que se reclama, Nayeli. Es el trabajo de mi vida. Si quieres compartirla, debe haber condiciones. Asintió rápidamente, casi con alivio, como si las condiciones fueran mejores que el silencio. Las expuse con la claridad que Rafael me había enseñado, sin llaves externas, sin cuentas bajo el control de nadie más, sin desestimar mi autoridad bajo este tejado. El respeto era el precio de pertenecer aquí. Las lágrimas rodaron por su rostro, pero sostuvo mi mirada. Acepto, susurró. No quiero vivir en un lugar que me pida desaparecer para ser amada. Saqué de mi bolsillo una sola llave de latón nueva y la puse en su palma, con la cabeza marcada con una pequeña M de Morelos. Esta abre la puerta, le dije, pero también la cierra si el respeto se rompe otra vez. Sus dedos se cerraron con fuerza alrededor de la llave. Por primera vez en meses, vi no desafío, sino reconocimiento. Nos quedamos en el umbral, con el viento presionando contra nuestras espaldas, y la dejé cruzar a la casa bajo los términos que, por fin, eran míos.